Hola profes, quiero compartirles el video, algunos elementos que se trabajaron hoy en nuestro encuentro y pedirles excusas por no podernos conectar. Entonces este fue el orden del día, trabajamos generalidades del proceso de acompañamiento, sugerencias para espacio de videoconferencias, herramientas colaborativas y creación de grupos, grabación de videos, chat de asesorías y elementos de mejora de parte de los profesores. Entonces, en cuanto a las generalidades del proceso de acompañamiento, hablamos varios temas. Primero, hablamos que el proceso de acompañamiento para los profes que están en este momento, vamos a seguir enviando el proceso de acompañamiento con los estudiantes y el reporte cada semana. Es decir, cada semana ustedes envían este reporte para los profes que empezaron y terminan el 10 de noviembre. Recuerde que estamos en la semana 5. En esta semana hay que tener en cuenta algunos elementos puntuales como son los espacios de videoconferencia. En ese proceso de acompañamiento también hablamos que estamos creando desde el proceso académico, estamos creando el acuerdo pedagógico. En este momento no hay un acuerdo pedagógico claro, contundente, por decirlo así, que los estudiantes cuando ingresen en la primera videoconferencia o en el primer espacio, ustedes como profesores lo puedan socializar. En este momento no se ha creado. Entonces ese es el elemento que teníamos dentro de las generalidades del proceso y que queda como un compromiso. Compartirles a ustedes, socializarles el acuerdo pedagógico que se está creando para que también nos ayuden a pensar un poco en torno a él. En el punto 2, que es sugerencias para espacio de videoconferencias, en este punto les compartíamos varias. Nosotros hablábamos con los profes que estuvimos en Hangouts un momento, algunas recomendaciones. Voy a leérselas. Primero, les indicábamos que por favor en todas las videoconferencias se debe utilizar la plantilla institucional. Es muy importante también que le podamos compartir a ellos un orden del día, es decir, unos puntos específicos donde los estudiantes sepan que vamos a tratar. Y hay un tema también muy importante y es, si ustedes tienen una presentación, un tema que van a desarrollar dentro de la videoconferencia, es muy bueno que esa presentación se las puedan enviar con anterioridad a los estudiantes o que a partir de esa presentación generen una pregunta problematizadora, generen un debate, generen algo con que el estudiante ya venga y pueda socializar dentro de la videoconferencia, que les muestren también el propósito, cuál es el propósito de la videoconferencia, qué se quiere alcanzar con ella, como que les muestren a ellos ese marco general antes de ellos llegar a la videoconferencia. Ojalá 2 o 3 días antes, a lo sumo 3, para que ellos puedan tener ese espacio para poder socializar una presentación muy corta o partiendo de un recorte de revista, partiendo de un corto de un video, poder con ellos generar un espacio de reflexión a partir de esos elementos, porque nos hacía la anotación el profe Carlos y es muy importante que los estudiantes tengan claro que no solo esos espacios de videoconferencia son para que el profesor tenga el protagonismo, sino o media hora, 40 minutos explicando los temas, sino que ese espacio es un encuentro de conocimiento y de co-creación. Entonces, en esa medida es muy importante que ustedes puedan establecer eso en sus videoconferencias. Hablamos también de herramientas colaborativas. En esas herramientas colaborativas hablamos de la creación de grupos. No sé si para todos es claro que algunos estudiantes nos han manifestado que ellos ven un poco difícil el trabajo grupal. En algunas oportunidades es porque nosotros simplemente lanzamos la actividad y no le hacemos digamos, una antesala a esa actividad donde les mostramos las ventajas de trabajar de manera grupal, es decir, poderse generar un conocimiento desde diferentes áreas para los profesores que dictan áreas transversales o básicas como matemáticas, habilidades comunicativas que pueden tener en el mismo grupo estudiantes, cómo se pueden nutrir también con esos espacios de foro, con esos espacios de videoconferencia, y es muy importante que les dejemos claro que aunque es una directriz, el trabajo en grupos no es obligación. Hay algunos estudiantes que pueden manifestar alguna justificación, alguna herramienta por la que no les es fácil trabajar grupal. Entonces también miremos esas posibilidades, miremos esos estudiantes y evaluémosla. La plataforma, les voy a compartir, la plataforma tiene una herramienta para generar los grupos. Yo como profesor genero los grupos y los estudiantes después por esa opción ingresan
y se matriculan a cada grupo. Entonces hay que mostrarle a los estudiantes las posibilidades que tienen de trabajar e inscribirse en esos grupos, que nos facilita a nosotros que hagamos un buen proceso de matrícula de grupos, que cuando ustedes califiquen a un estudiante de manera grupal, esa nota se le vaya a los integrantes de ese grupo. Entonces, por eso es importante, les voy a mostrar rápidamente. A muchos ya digamos, lo tienen claro, pero para algunas personas todavía no es tan claro la creación de esos grupos de trabajo. Entonces vamos a mirarlo acá. Vamos a mirar en este grupo. Entonces vamos a crear un grupo rápidamente. Nosotros nos vamos por personas y en personas vamos a crear el grupo. Aquí están todos sus estudiantes y están además el que tiene el rol del profesor. Entonces acá yo me voy a ir a crear otro grupo. Yo he creado aquí varios grupos de prueba. Ustedes por defecto puede que solo tengan donde dicen todos y no han creado ninguno. Cuando yo le doy más grupo, entonces me dice, bueno, ¿cómo se va a llamar el grupo? Entonces yo puedo decirle actividad 1, que es el grupo para actividad 1 que se llama taller, ¿cierto? Y me dice que si yo quiero permitir el autorregistro, ¿qué quiere decir? Que las personas se registren, porque si yo no habilito esto, quiere decir que yo lo voy a hacer de manera manual, el profesor es el que va a hacer la designación de los estudiantes. Me dice que crear cuántos grupos, entonces yo le voy a decir, no, va a créeme 10 grupos, y cuánto, limitar los grupos de a cuántas personas. Yo le digo, no, limítemelo a que solo 4 personas puedan hacerse en ese grupo, y le digo guardar. Cuando le digo guardar, a ese grupo que le llamé actividad 1 taller, se me abren todos los grupos. Yo creé 10, entonces los estudiantes lo que hacen es que vienen y se van inscribiendo en cada grupo y así presentan sus tareas. Entonces, de esta manera, ellos lo que hacen es ingresar a cada uno de los grupos y se registran. Entonces, de esta manera vamos a mirarlo. Entonces, ustedes como profesores lo primero que tienen que hacer es venir a personas, más grupos, crear sus grupos, y después nos vamos a módulos, nos ubicamos en la tarea a la que vamos a crear. Digamos que esta tarea se llamaba taller, y a este taller es donde yo me voy a ubicar para decirle que este taller va a ser grupal, y convoco de una vez a qué grupo se va a asignar. Entonces me ubico en ese grupo, le digo editar, le digo que esta actividad, miren, acá no está seleccionada, es decir, en este momento esta actividad se presenta de manera individual, y le digo, esta es una tarea de grupo, y me dice asignar calificación a cada alumno individualmente. No, la función de los grupos realmente es esa, además de que ellos trabajen, es que les facilite. Si uno lo presenta, automáticamente la nota se va a repartir en esos integrantes de grupo. Entonces yo le digo, esta es una tarea de grupo, no selecciono esto, a no ser que como profesores querramos calificarla de manera individual, y le decimos conjunto de grupos. Aquí van a estar de una vez los conjuntos de grupo. Entonces yo le digo, venga, cárgueme este taller a esta actividad que creé como tal, y simplemente recuerden que yo se lo asigno, ya esto lo deben tener o lo asignan de una vez, y le digo guardar. De esta manera este taller ya está agrupado a esos grupos que ellos van a crear, o sea, ya se hizo automáticamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora les voy a mostrar la vista de estudiante, página de inicio, y yo me voy a vista de alumno. En este caso es vista de alumno, pero si yo quisiera vista de alumno, yo me voy para personas, yo le doy grupos, los estudiantes le harían grupos, y yo le digo grupos, este que se llama actividad 1 taller 1, y aquí a él le va a aparecer inscribirse. A mí, ¿por qué no me aparece? Porque aunque esté entrando con la visión de estudiante, yo no soy esta estudiante. Entonces, en este caso, ellos deben darle grupos, buscar cuál es el grupo que quieren, y en esa medida le van a dar inscribirse.
En este momento dice el grupo no está disponible en este momento. ¿Por qué? Porque tampoco he publicado la actividad y porque tampoco la he configurado en horas, pues en tiempo, es decir, cuándo abre y cuándo cierra. Pero a los estudiantes les va a aparecer un botón acá que dice inscribirse. Eso es muy importante que ustedes se lo puedan socializar a los estudiantes cuando en las videoconferencias o por medio de algún videito corto o alguna explicación que les indique a ellos cómo inscribirse en los grupos. Yo les puedo también compartir un videito de cómo inscribirse en los grupos siendo en el rol del estudiante. Él ingresa por personas, grupos, busca la actividad a la que se quiere inscribir en ese grupo y empiezan a inscribirse los estudiantes. Cuando se cargue el grupo con los 4, el grupo se cierra. Bueno, entonces ahora, profes, vamos a seguir con el otro punto. El otro punto era herramientas colaborativas, creación de grupos, era ese punto que teníamos. La grabación de videos, entonces les indicaba, por ejemplo, esta es una herramienta que estoy utilizando que me permite a mí grabar videos en pantalla y poderla compartir a los estudiantes. Entonces recuerden lo importante de yo enviarles de pronto en ese mismo mensaje de anuncio, cuando inicia la semana, les envío una recomendación de un video, un texto corto, una frase, algo que además de decirles esa semana los motive. Con respecto al chat de asesorías, los profesores nos manifestaban que muchos estudiantes no están participando en esas asesorías, que a veces están utilizando más el Hangouts o el mismo correo para enviarlas y ustedes resolverles. Recuerden que los tiempos de respuesta a los estudiantes son 24 horas máximo, entonces tener en cuenta esos canales. Si ustedes utilizan el chat, tener en cuenta esa hora de asesoría, pero ustedes también le pueden decir, voy a estar, cuando ustedes me vean conectado en el chat del correo, pueden escribirme. Recuerden que utilizar el chat del correo y desde que sea desde la cuenta institucional es decir, terminada @iudigital.edu.com, ustedes por ahí también pueden dar ese espacio de asesoría. Entonces también con ellos pueden comentarles que cuando ustedes estén conectados en ese espacio, pueden de pronto resolverles dudas puntuales. Los elementos de mejora, entonces hablábamos mucho del tema de ampliar los espacios y los horarios de presentación de las actividades, que hay que ser flexibles, pero también promover en ellos el cumplimiento, la puntualidad, la disciplina, el planearse, que ellos se puedan planear, porque también estamos formando personas, pero profesionales que van a salir y que requieren de una disciplina, es decir, tener en cuenta unos tiempos y no dejar todo para lo último. Entonces tratar de ser flexibles, sí, yo les aperturo otra vez la actividad, pero justifícame por qué. Pero si todo se vuelve una justificación y todo lo dejan para lo último, las personas que nos están cumpliendo, es decir, los estudiantes que nos están entregando a tiempo, pues pueden tomar la decisión simplemente de decir, yo también voy a esperar hasta el último momento. Y recuerden que se ha dado una directriz y es tratar que los estudiantes nos entreguen máximo todas las actividades que tengan atrasadas hasta la semana 7. La semana 8 es para el examen final y la semana 9, recuerden que esa semana 9 es de cierre de ustedes, es decir, donde ustedes ya recopilan todo y suben las notas a Educati. Profes, además de estas recomendaciones, estos espacios que vamos a tener, yo les voy a enviar unos horarios que voy a tener específicos de asesoría, es decir, que voy a estar conectada y voy a disponer ese tiempo para que me puedan escribir. ¿Por qué? Porque he notado que de pronto algunos profes tienen dudas, inquietudes y no pueden estar en las videoconferencias. Eso está bien, porque obviamente son tiempos propuestos que no todos nos acomodamos a ellos, pero entonces les voy a dar unos horarios en que yo voy a estar específicamente en esas asesorías donde ustedes pueden programarse y decirme esa hora le voy a preguntar o voy a revisar algo específico del curso. Entonces les agradezco mucho, yo voy a estar pendiente de lo que requieran y por favor revisar mucho las calificaciones, tratar de ser muy cumplidos con esas calificaciones de los estudiantes y responderles. Ustedes no tienen que sabérselo todo, pero sí deben activar los canales que son. Entonces, cuando tengan una duda de un estudiante y no saben cómo resolverla, me pueden escribir a mí con copia a don Orlando y al otro coordinador, a don Carlos, para poderla resolver, porque ustedes hay problemas técnicos o de matrícula o cosas así que no tienen por qué saberlo.
pero sí nos comunican en tiempos, digamos, dentro de los plazos que estipulan para poderle dar respuesta a los